Descubierto lo increíble, el joven heredero encuentra el secreto oculto en el brazo de su empleada. Alejandro miró a su padre a los ojos, sintiendo una presión creciente en el pecho. Debes mantener el legado familiar, le gritó, mientras él solo deseaba gritar a su vez que necesitaba volar libre, lejos de esas palabras que lo ahogaban. Con solo 22 años, el peso de la herencia parecía aplastarlo. Su vida, llena de privilegios, no significaba nada en comparación con el deseo de buscar su propio camino en un vibrante barrio de México donde las historias de lucha se entrelazaban entre sus calles. La tienda de abarrotes de Doña Rosa siempre había sido su refugio, un lugar donde las risas se mezclaban con el aroma a dulces y especias. Ella, con sus cabellos canosos y sabiduría en cada palabra, le ofrecía un bálsamo para el alma. Entre risas y anécdotas, Alejandro encontraba un respiro, una conexión con los sueños que su padre despreciaba. Pero aquel día, mientras ayudaba a Rosa a organizar las estanterías, su mirada se posó en un tatuaje en su brazo, un diseño vibrante de un puño en alto rodeado de flores, un símbolo de lucha que nunca había notado antes. Alejandro, intrigado, preguntó su significado. Los ojos de Rosa brillaron y su voz tembló al contarle su historia. Fui luchadora por los derechos de las trabajadoras, Alejandro. Me enfrenté a la opresión. Cada palabra de Rosa resonó en su corazón, una llamarada que despertó su espíritu dormido. Esas historias de valentía comenzaron a hacer rebotar sus anhelos internos, recordándole la dignidad de aquellos que, a menudo, se olvidaban. Decidiendo seguir el ejemplo de Rosa, Alejandro se propuso organizar un evento comunitario, un acto que buscaría visibilizar las batallas de quienes trabajaban en la oscuridad, sacrificando sus sueños. La idea lo emocionaba, pero su entorno no compartía esa visión. Sus amigos comenzaron a burlarse de él y su padre lo amenazó con desheredarlo si no abandonaba esa locura. Pero en su pecho, una chispa ardía con fuerza. Era posible definir su propio legado lejos de la discriminación que lo oprimía. La tensión escalaba como un volcán a punto de erupcionar. Finalmente, el gran día del evento llegó. La tienda de Rosa se llenó de vida, risas y una comunidad vibrante. Sin embargo, el momento se tornó denso cuando un grupo de conocidos irrumpió en el lugar, despectivos y arrogantes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Era este el momento en que debía decidir quién era realmente? Con el corazón latiendo, se levantó y se enfrentó a ellos. ¿Acaso piensan que son mejores? Cada uno de nosotros tiene un valor inmenso. Las lágrimas brotaron en los ojos de Rosa, reflejando la dignidad de quienes habían sido invisibilizados por tanto tiempo. La comunidad se unió detrás de él en un acto de valentía colectiva. Fue un instante mágico que lo envolvía en una nueva realidad. De repente, cuando parecía que todo tomaba un rumbo positivo, un oscuro secreto sobre su familia surgió a la superficie, generando dudas que podrían desatar un verdadero caos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El nudo en su estómago se apretó aún más. ¿Cuál era la verdad detrás de su familia? ¿Podría realmente cambiar el legado que parecía estar ya escrito, o sería arrastrado de nuevo a la oscuridad del desprecio? La incertidumbre llenó la atmósfera, dejando a Alejandro tambaleándose entre su nuevo propósito y el mundo que su padre había forjado. Alejandro respiró hondo, tratando de disipar el caos que revoloteaba en su mente. Las voces de burla de sus amigos y las amenazas de su padre resonaban, pero había algo más que lo inquietaba: su pasado familiar. ¿Qué secreto guardaban sus padres? ¿Qué verdades ocultas podrían alterar todo lo que creía saber sobre su legado? La tienda de Rosa, tan llena de calidez momentos antes, ahora le parecía un lugar sombrío. El ambiente se llenaba de murmullos entre la gente, que aún celebraba, pero él ya no podía disfrutarlo. Se acercó a Rosa, su confidente y guía, con una mirada cargada de preguntas.
Doña Rosa, ¿alguna vez escuchaste algo sobre la familia de mi padre? Hay cosas que siento que no entiendo. Rosa lo miró, sus ojos se entrecerraron como si intentara escudriñar su alma. A veces, los secretos familiares son como sombras que nos siguen, Alejandro. Esos secretos pueden ser pesadas cadenas, pero también fuentes de fuerza. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella. Alejandro sintió que sus palabras lo atravesaban. Esa noche, iluminado por la tenue luz de su habitación, Alejandro se aferró a la noción de que las respuestas podían estar más cerca de lo que pensaba. La determinación le ardía en el pecho, no podía dejar que el miedo le ganara otra vez. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió investigar la historia familiar. Pero, ¿dónde comenzar? Se armó de valor y decidió hablar con su madre. En el cálido ambiente de su casa, mientras la luz del atardecer se filtraba, Alejandro se sentó frente a ella. La vio preparar un tazón de pozole, sus manos en movimiento con una destreza que siempre lo había fascinado. Mamá, hay algo que necesito saber. ¿Qué sabes sobre la historia de la familia? He escuchado cosas. Secrets que parecen de otro mundo. Su madre lo miró, y por un instante, el silencio cargó la habitación. Alejandro, hay verdades que no son fáciles de decir, comenzó, y de repente, él sintió la gravedad de sus palabras. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el sonido del teléfono celular interrumpió el momento. Eran 3 mensajes de texto desde números desconocidos. Búscame, decía uno. La verdad será liberadora, decía otro. El temblor en su mano le hizo caer el teléfono al suelo, el sonido del impacto resonando como un latido agitado. ¿Quién te está escribiendo?, preguntó su madre, preocupada. No lo sé, mamá, no lo sé, murmuró Alejandro, sintiendo como el miedo y la curiosidad se entrelazaban en su pecho. Tengo que saber más. Con una mezcla de ansiedad y emoción, decidió que debía responder esos mensajes. Sin embargo, una parte de él dudaba. Que si las respuestas que buscaba eran más oscuras de lo que podía soportar, mientras su mente giraba en 1000 direcciones, un pensamiento quedó claro: estaba a punto de entrar a un camino en el que tal vez no había retorno. La posibilidad de descubrir secretos que cambiarían todo lo que creía posible lo llenaba de emoción y terror. Tal vez la vida no se trate solo de legados, pensó, sino de la verdad que decidimos abrazar. En ese instante decisivo, Alejandro tomó aire, como si estuviera a punto de sumergirse en lo desconocido, dar un paso hacia adelante o permanecer en su zona de confort. Respondió el primer mensaje de texto: nuevo destino, nuevas posibilidades. ¿Quién eres? El cursor parpadeó mientras esperaba la respuesta. Fue en esos momentos de incertidumbre que, por primera vez, sintió que podía forjar su propio destino, y entonces, la pantalla iluminó su rostro. Un nuevo mensaje llegó. La verdad sobre tu familia está oculta en un lugar que jamás imaginaste. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Dónde lo llevarían esos secretos? ¿Sería realmente capaz de enfrentarse a lo que podía descubrir? El futuro, incierto como siempre, lo llamaba con una voz inconfundible, y la aventura apenas comenzaba. Alejandro sintió que la adrenalina surcaba su cuerpo al leer el mensaje. Una mezcla de inquietud y emoción lo invadió, como un viento fresco que soplaba a través de sus pensamientos revueltos. Miró a su madre, que todavía lo observaba con preocupación, y se preguntó si ella sabía algo más de lo que había revelado. La incertidumbre lo envolvía, pero había una chispa de determinación dentro de él, más fuerte ahora que nunca. Con el corazón acelerado, decidió responder al mensaje. ¿Dónde está ese lugar?, escribió, sintiéndose vulnerable al enviar su consulta. No podía evitar el temor que le recorría la espalda. Las dudas sobre sus decisiones comenzaron a nublar su mente. Podría ser un error perderse en un laberinto de secretos familiares. El teléfono vibró en su mano, atrayendo su atención. Te esperaré esta noche en la vieja fábrica, a las afueras del pueblo. No traigas a nadie. La respuesta fue cortante, como un tirón del hilo en que estaba entrelazado su destino. Sin más contexto, ese mensaje solo alimentó su ansiedad. Afuera, la noche había caído con su manto de misterio. Alejandro se sentó un momento para recuperar la calma. Se paseó por su habitación,
tratando de pensar. ¿Por qué una fábrica? ¿Qué podía aprender allí? La idea de la aventura lo atraía, pero también la posibilidad de un descubrimiento doloroso. Mientras sus pensamientos palpitaban, decidió que no podía alejarse de esta oportunidad. Era su vida, y aunque podía perderse, tal vez también podría encontrarse a sí mismo en el proceso. Se puso un abrigo y, antes de salir, miró a su madre nuevamente. «Voy a dar una vuelta», dijo, intentando no dejar entrever el verdadero propósito de su salida. La noche estaba fría, y el aire olía a tierra mojada. Caminó rápidamente hacia la fábrica, un lugar que siempre había visto con ojos curiosos y un poco de miedo. Las calles estaban desiertas, y la única compañía era el crujir de las hojas bajo sus pies. Llegó ante la antigua entrada, las luces casi parpadeantes que arrojaban sombras sobre las paredes agrietadas. Se llenó de nerviosismo, preguntándose si debía dar marcha atrás, pero el impulso de descubrir la verdad fue más fuerte. Al entrar, una figura delgada salió de la penumbra, con una capucha que le cubría el rostro. «Eres Alejandro», pronunció la voz, profunda y resonante. Su corazón latió en sus oídos. «He estado esperando». «¿Quién eres?», preguntó, determinando que era el momento de mantener la guardia alta. La figura se acercó un poco más, dejando entrever un destello de luz en su rostro. Era una mujer, tal vez en sus 30, con un profundo brillo en los ojos. «Soy alguien que sabe lo que te ocultan». Tu madre hizo una pausa, llevándose la mano a la boca. «No, las personas que más quieres, quieren protegerte de la verdad. Pero no se puede ocultar para siempre». El aire se volvió pesado. Era como si las paredes mismas absorbieran ese ardor que traía consigo. «¿Qué sabes? ¿Qué es lo que ocultan?», preguntó Alejandro, sintiendo su pecho constriñéndose. «Todo está relacionado con una herencia», continuó ella, dando pasos hacia él. Y entonces, sus ojos se abrieron de par en par, como si una revelación increíble estuviera a punto de surgir. «Aunque no es lo que te imaginas. Si decides saber, necesitarás más que valentía». La mujer se detuvo, y tras de ella se dibujó una silueta familiar. Era Rosa, la confidente de su infancia, pero no era la misma. Su expresión de serena sabiduría se había transformado en algo casi temeroso. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que conoces». «¿Estás listo para eso, Alejandro?». La pregunta coló en el aire, pesada y significativa. La mente de Alejandro giró mientras su mirada alternaba entre ambos. ¿Qué tipo de verdad era esta? ¿Valdría la pena el riesgo? Y así, de pie en la oscura entrada de la antigua fábrica, sintió que todo su ser se había precipitado hacia un abismo desconocido. La decisión era inminente, pero sus palabras resonaban en su mente como un eco. ¿Qué tanto quiere saber realmente? En su interior, un nuevo viaje apenas comenzaba a tomar forma. ¿Sobreviviría a lo que iba a descubrir? ¿Estaría dispuesto a enfrentar lo que estaba oculto tras las sombras familiares? Alejandro tragó saliva, sintiendo como el aire se volvía denso a su alrededor. El corazón le latía con fuerza, golpeando como un tambor en su pecho. Las palabras de la mujer resonaban en su mente: todo está relacionado con una herencia. Un hormigueo le recorrió la piel mientras buscaba las respuestas en las profundidades de su memoria. «Dime más», insistió, sus manos temblorosas apretando los bolsillos de su abrigo. La mujer asintió, y con un gesto, invitó a Alejandro a dar un paso al interior de la fábrica. La oscuridad parecía tragarse el sonido de sus pasos mientras cruzaban a través de las sombras, y un eco lejano de maquinaria estancada acompañó su avance. Cada respiro era como un susurro de advertencia. «Alejandro», empezó, su voz un murmullo que parecía girar en el aire, «lo que estoy a punto de revelarte no es solo mío. Tu madre ha guardado este secreto durante años, y es tiempo de que sepas la verdad de tu familia». Las palabras la habitaban como una carga que había llevado en el silencio. Alejandro sintió que su estómago se retorcía. Sus pensamientos se arremolinaban en torno a la figura de su madre, y cada recuerdo añorante se teñía de una sombra de duda. Había alguna verdad que ella nunca había compartido, algo más profundo y desconcertante que las historias familiares que conocía. La mujer se detuvo frente a una puerta metálica, oxidada y marcada por el tiempo.
Antes de abrirla, se volvió hacia él. Lo que hay detrás de esta puerta es solo una parte de lo que buscas. Pero también es un riesgo y tal vez no estés preparado para lo que encuentres. Estoy listo, aseguró Alejandro, aunque su voz tembló un poco más de lo que hubiera querido. El deseo de entender lo abrumaba, era como un fuego que ardía dentro de él, desafiando todas las dudas. La mujer empujó la puerta, que chirrió en protesto, revelando un pequeño cuarto lleno de documentos, fotografías y objetos familiares. La luz de una lámpara parpadeante iluminaba el espacio, y Alejandro dio un paso adelante, sus ojos fijados en una estantería polvorienta que escondía un gran secreto. Esto es parte de tu herencia, explicó mientras señalaba un álbum de fotos. Pero no se trata solo de dinero o propiedades. Hay conexiones más profundas aquí, cosas que pueden cambiar tu vida por completo. Se acercó a la estantería y comenzó a pasar las páginas del álbum. Las imágenes revelaban rostros desconocidos, cada uno con una historia que grita por ser contada. Y entonces, un rostro en particular llamó su atención. Una mujer con una expresión serena, con un aire de familiaridad. Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Quién era realmente? ¿Ese eres tú, en el futuro, verdad?, preguntó confundido. La mujer sonrió de una forma ambigua. Eso depende de lo que elijas creer. Todo puede cambiar con una decisión. De repente, un golpe resonó desde afuera, interrumpiendo el momento. Alejandro y la mujer intercambiaron miradas cargadas de tensión. No estamos solos, murmuró él, el presentimiento creciendo en su interior como una ola. La mujer se acercó, guiándolo por un pasillo que conectaba con otras áreas de la fábrica. El tiempo se acaba. Si quieres conocer la verdad completa, debemos actuar rápido. Alejandro pudo sentir cómo el miedo se entrelazaba con su necesidad de respuestas. ¿Qué tipos de verdades aterradoras lo estaban esperando en el oscuro laberinto familiar? Mientras corrían, un pensamiento lo invadía, realmente estaba listo para enfrentar lo que podría descubrir, así como las consecuencias de esas revelaciones. El sonido de pasos se acercaba, resonando agresivamente en el suelo de metal. Con la adrenalina a tope, Alejandro se dio cuenta de que el conflicto ya no podría evitarse. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, sintiendo que su destino estaba atado a lo que estaba por venir. La última pregunta que quedó en el aire era crucial: ¿se atrevería a enfrentar su verdadero legado, aquel que lo había estado llamando en sus sueños? Y justo cuando creía que la respuesta se acercaba, un grito desgarrador resonó a lo lejos, helando su sangre. ¿Quién estaba en la búsqueda de la misma verdad, y qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para asegurarla? Alejandro apretó los dientes mientras un escalofrío recorría su cuerpo. La mujer a su lado miró por encima del hombro, su rostro pálido reflejaba tanto miedo como determinación. «Rápido, por aquí», susurró, conduciéndolo a través de un estrecho corredor lleno de cajas apiladas y tuberías oxidadas. La oscuridad los abrazaba, y su único refugio era la luz titilante de la lámpara que lo seguía, como un faro en medio de la tormenta. Los pasos resonantes se volvían cada vez más cercanos. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba, un compás descontrolado que marcaba la urgencia del momento. Mientras se adentraba más en la penumbra, los ecos de su vida anterior se desvanecían, arrastrados por la inminente confrontación. Sabía que estaba al borde de una verdad que podría desmantelar todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Quiénes son?, preguntó, la voz ahogada por el temor. No lo sé exactamente, pero hay quienes no quieren que descubras esto. Lo que haces aquí puede tener repercusiones. Su mirada se mantenía fija en el final del pasillo, donde una puerta entreabierta prometía una salida. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasará si no seguimos? Su mente se debatía entre la seguridad de regresar a casa y la urgencia de desentrañar ese oscuro secreto familiar. Si no lo hacemos, nunca estarás en paz. Y ellos encontrarán todo esto, lo que está escondido aquí. La mujer apretó su mano, su contacto un ancla en medio del caos. Sin tiempo que perder, Alejandro se lanzó a la puerta en busca de respuestas. Pasando a través de ella, se encontró en una sala mucho más iluminada, donde los documentos que había visto antes cobraban vida, sus palabras un grito mudo por hacerse escuchar. Pero algo más captó su atención. En el centro de la habitación,
Había una mesa con una caja sellada, adornada con símbolos que resonaban con él de una manera inquietante. La mujer lo observó. Esa caja, podrías encontrarlo todo allí. Con un movimiento decidido, Alejandro caminó hacia la mesa. El eco de sus pasos se sentía como un martilleo en su pecho. Cuando levantó la tapa, una mezcla de documentos y objetos antiguos se presentó ante él, cada uno con un olvido cálido y doloroso. Entre ellos, una carta, desgastada por el tiempo, llamó su atención. La tomó con manos temblorosas y empezó a leer. Querido hijo, las palabras rompieron la barrera del silencio, y de repente el mundo exterior se desvaneció. La carta revelaba verdades que nunca había imaginado, detalles sobre su familia que culminaban en conflictos y lealtades, secretos que lo ataban a un pasado que apenas comprendía. Un nuevo grito resonó desde el pasillo. Esta vez masculino, agresivo. La mujer se volvió, empujando a Alejandro hacia la caja. Debemos irnos. No tienes tiempo para esto. No, espera, protestó él, una mezcla de miedo y curiosidad lo envolvía. Necesito saber. Esto es mío, mi legado. Pero mientras sus ojos recorrían la carta, el eco de las voces interiores de su familia comenzó a superponerse, creando un lío de revelaciones y misterios que amenazaban con consumirlo. Cada palabra cuenta, Alejandro, cada decisión. Tu vida puede cambiar ahora mismo, insistió ella, acercándose más al ruido que se aproximaba. La presión en el ambiente se intensificaba. Alejandro sabía que las respuestas estaban a su alcance, pero también comprendía que había un precio que pagar. Aguarda, su voz se alzó en desafío, y con cada grito externó, la pregunta se formaba en su mente, ¿realmente estaba dispuesto a pagar ese precio? Justo cuando pensaba en el camino que podría tomar, un impacto fuerte rebotó en la puerta tras de ellos. La entrada cedió un poco, y Alejandro sintió la necesidad de decidir, de actuar. ¿Vas a abrir la puerta o a cerrar el capítulo de tu vida? La mujer lo miró a los ojos, y en su expresión, él vio la súplica. Esa mirada lo decía todo, la herencia de su vida, su destino. ¿Qué opción elegiría? Mientras la puerta crujía, Alejandro supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Se atrevería a enfrentar el caos que se avecinaba y descubrir finalmente la verdad que su madre le había ocultado? Alejandro sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. La mujer lo miraba, y en sus ojos había una mezcla de valentía y desesperación que lo obligó a decidir. La puerta temblaba, como si un cuerpo estuviera intentando abrirla con furia. Vamos. Ahora, la mujer lo instó, su voz en tensión, con un último vistazo a la carta, un ardor se encendió en su interior. No, necesito saber. Debo entender mi pasado, respondió, su voz firme aunque interna y llena de miedo. Con determinación, dejó la carta sobre la mesa y corrió hacia la puerta. El ruido se intensificaba, resonando como un eco de advertencia. Ayúdame a descubrir esto y luego podremos irnos, agregó, mirando a la mujer, como si en sus ojos encontrara el permiso que buscaba. Fue entonces cuando un hombre irrumpió en la sala. Alto y robusto, su rostro estaba marcado con líneas de autoridad y peligro. Deténganse, gritó, y la voz reverberó en el espacio. Alejandro retrocedió, sintiendo que cada pulso de su corazón era un tambor retumbante anunciando un conflicto inminente. La mujer se intercaló entre él y el hombre, su postura defensiva revelaba que se encontraba lista para pelear. No debes estar aquí, Álvaro, dijo, su tono lleno de firmeza. No dejaré que te lleves nada de esto. ¿Qué es lo que realmente hay aquí? Alejandro pronunció, observando cómo la tensión ascendía en la sala. Su instinto le decía que las respuestas que necesitaba estaban cerca, aunque el peligro acechaba. Álvaro sonrió de forma desafiante. Un fracaso en proteger lo que realmente importa. Estás jugando con fuego, niño. Se acercó a la mesa, su mirada fija en la carta desgastada. Esa herencia no es lo que piensas. Alejandro sintió una ola de confusión junto con un fuerte deseo de avanzar. ¿Qué sabes sobre mi familia?, exigió, sintiendo que la ilusión de seguridad se desmoronaba. Las palabras de la carta resonaban en su mente como un canto lejano, una invitación a lo desconocido. Más de lo que imaginas, pero no estás preparado para escuchar la verdad, dijo Álvaro,
cruzando sus brazos como un guardián de secretos. La mujer miró a Alejandro, sus ojos llenos de compasión y advertencia a la vez. «Deja todo esto, saldremos de aquí», insistió ella, tomándolo del brazo. «No hay nada que ganar y mucho que perder». Con su corazón latiendo con fuerza, Alejandro se resistió. «No me iré sin entender qué significan esas palabras. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué ha estado pasando en mi familia?». En el fondo, sabía que adentrarse en este laberinto era un doble filo, pero algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. Álvaro rió con desdén. «¿Crees que este secreto te dará respuestas? Pero solo traerá dolor. Es un legado repleto de traición». Las palabras colisionaron con su ser, pero Alejandro se mantuvo firme. «Es mi legado. Y lo quiero. No puedo huir de lo que soy», dijo, retando a ambos a cambiar el curso de la conversación. Justo en ese momento, el sonido de un objeto resonó en el pasillo, y las sombras comenzaron a moverse cerca de la puerta. Sin tiempo que perder, el hombre giró bruscamente. «Debemos irnos», ordenó, su voz ahora un susurro grave. La mujer miró a Alejandro, sus ojos implorantes. «No puedes quedarte, lo que te espera está más allá de esta puerta». «La verdad está a un paso», murmuró Alejandro, sintiendo que el peso del legado se volvía insostenible. ¿Podía soportar la carga de lo que había descubierto? Solo la acción lo mantendría a flote. Con una determinación renovada, se dio la vuelta hacia Álvaro. «Voy a abrir esta puerta. ¿Te atreverás a decírmelo?», le lanzó, mirando el rostro del hombre, un desafío ardiendo en sus ojos. Mientras la presión crecía, un nuevo golpe sacudió el marco. Alejandro respiró hondo. Su decisión no conduciría a un abismo o a la libertad, pero en ese instante, supo que nada podría detenerlo. La mujer lo observó, al borde de quebrarse. «Alejandro, ¿qué harás?». Con una mirada decidida, Alejandro empujó la puerta. Al otro lado, la verdad esperaba, oculta y palpitante, lista para salir a la luz. Pero una sombra. Lo pasó de largo, y en la penumbra, se oyó un roce creciente que los hizo mirar atrás. No eran solo sus miedos los que aguardaban, y un susurro en el viento prometía más peligros que secretos. Un nuevo desafío estaba por comenzar, y el destino estaba por escribirse de una manera que jamás imaginaría. Cuando Alejandro empujó la puerta, un torrente de luz iluminó la habitación adyacente, desvaneciendo las sombras que parecían cobrar vida. Lo primero que percibió fue el olor a humedad y polvo, un aire antiguo que resonaba con ecos del pasado. Con un paso decidido, cruzó el umbral, pero no sin sentir el tirón inquietante de la mujer detrás de él. «No. Espera». Su voz se perdió en el silencio creciente. El espacio que se reveló ante él era una biblioteca pequeña, repleta de libros desgastados, atesorados como secretos detenidos en el tiempo. Una estantería antigua se alzaba hasta el techo, y una mesa de madera, cubierta de papeles, invitaba a descubrir los misterios escondidos. Pero lo que más llamó su atención fue un retrato que colgaba en la pared, enmarcado en un oro opaco. Era un hombre de mediana edad, con ojos oscuros y un semblante enigmático que parecía seguirlo. «Ese es mi abuelo», dijo Alejandro, más para sí mismo que para la mujer, que lo había seguido de cerca. La conexión genética lo abrumó, y por un momento se preguntó cuánto sabía realmente de su familia. La mujer se acercó, su voz suave al romper el silencio. «Él tiene algo que ver con esto, ¿no es así?». Justo entonces, el sonido de pasos se acercaba, y el rostro de Álvaro apareció a través del umbral. «¿Qué has hecho?». «No deberías estar aquí», gritó, incrédulo. Su mirada desenfrenada reflejaba tanto el temor como la frustración. Sin pensar, Alejandro se dirigió hacia la mesa, sintiendo que algo importante lo llamaba. Comenzó a examinar los papeles esparcidos. Entre documentos amarillentos y fotografías familiares, sus dedos tropezaron con un sobre cerrado. Esto debe serlo», murmuró, su corazón latiendo al ritmo de su creciente ansiedad. «Eso no es tuyo, deja eso». Álvaro gritó, avanzando rápidamente, pero Alejandro se movió con rapidez y apartó la mano de la mujer, sintiendo un impulso renovado. Abrió el sobre, sacando un documento que pronto llenó su mundo con la furia de la revelación, una carta de desheredación.
No puede ser. Alejandro sintió que la realidad se desgarraba ante sus ojos. ¿Cómo era posible que su familia desheredara a alguien? Cada palabra era un golpe al estómago, donde el amor y la traición se entrelazaban de una manera que le resultaba insoportable. Alejandro, tienes que oírme. La mujer habló con urgencia, su voz un hilo de pánico. Tu legado no es solo tristeza. Hay luz en todo esto, puedes cambiarlo. Pero él no podía escucharla, la rabia comenzaba a bullir en su interior. No. Lo que puedo cambiar es saber quiénes fueron realmente, qué hicieron en el pasado. Como un torrente, los recuerdos de su infancia, las risas y las bromas eran arrastrados por un río de traición. Lo que necesitas no está aquí. Álvaro finalmente encontró su voz, ahora más calmado, casi persuasivo. Lo que buscas está al otro lado de la verdad que temes. ¿Qué significa eso? Alejandro exigió, encendido por la confusión y el miedo. Las respuestas que buscaba se convertían en sombras que se alejaban. Álvaro dio un paso al frente, su mirada intensa. Hay un secreto escondido, algo que puede cambiarlo todo, pero conlleva un precio. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué precio? Tu vida. O peor aún, la vida de aquellos que amas, respondió, y en su voz resonaba una advertencia inconfundible. La revelación de la posibilidad se estrelló contra el corazón de Alejandro. ¿Cómo podría decidir entre su pasado y su futuro, entre la verdad y la protección de su familia? Mientras la tensión llenaba el aire, el sonido de pasos acercándose se hacía más evidente. Los tres se giraron hacia la puerta, y el silencio se volvía más enigmático. Alejandro respiró hondo, enfrentando la realidad de que su búsqueda de verdad podría llevarlo a un abismo. Hasta donde estaba dispuesto a llegar por esos secretos, y quien estaba verdaderamente en peligro, la sombra de una figura apareció en el marco de la puerta, y una voz resonó con familiaridad. ¿Qué has hecho, Alejandro? Tienes que salir de aquí. Ahora. El caos estaba por desatarse, y la verdad, quizás, era más aterradora de lo que había imaginado. La figura en el umbral era Laura, su madre. La preocupación en su rostro marcaba cada línea, cada arruga que con el tiempo había adquirido. Se acercó con pasos firmes, pero no sin un ligero titubeo, como si la presencia de Álvaro le diera escalofríos. ¿Por qué has hecho esto?, replicó, su voz temblorosa. No es el momento de buscar más problemas. Alejandro sentía su mundo desmoronarse. La carta en su mano parecía quemar. Mamá, necesito entender, empezó, pero el eco de su voz se ahogó en el aire tenso de la habitación. ¿Entender qué? ¿La traición que tu abuelo guardó? ¿El legado que no sabes cómo manejar? Laura lanzó las palabras como dardos. Su mirada escaneó la biblioteca, como si las paredes fueran cómplices de su dolor. Es mi legado también, gritó Alejandro, desgarrando el silencio que envolvía aquel cuarto lleno de secretos. Hay cosas que no conocía. ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos, una mezcla de frustración y miedo. Laura vaciló. Lo hacía para protegerte, Alejandro. A veces, el pasado no trae más que sufrimiento. Pero yo merezco saber la verdad, no vivir en una mentira, insistió, dejando caer la carta sobre la mesa, el simbolismo de su agonía al descubierto. La tensión crecía entre ellos. Álvaro, al notar el estallido emocional, decidió intervenir. Laura, ya no podemos escondernos. Alejandro está en medio de algo mucho más grande de lo que podemos manejar. Si seguimos así, podríamos perderlo todo. ¿Perderlo, como tú lo perdiste? La voz de Laura era un susurro cortante. Un silencio pesado se abrumaba antes de que reencontrara su determinación. No quiero perderlo más, pero no podemos adentrarnos en esta oscuridad. ¿Oscuridad? Alejandro se sentía atrapado entre ellos, como una balanza equilibrando en un hilo. ¿Es la verdad lo que tememos o lo que escondemos? Escúchame, necesito saber por qué este secreto tiene un precio. ¿Significa que hay algo más en juego? ¿Por qué todos los que están involucrados parecen temerlo tanto? Porque esos secretos son peligrosos, respondió Álvaro, su tono tan serio que incluso hizo que Laura diera un paso atrás.
Hay quienes harían cualquier cosa por proteger lo que ellos quieren. Tu abuelo hizo promesas, y esas promesas pueden salir tanto de su boca como también de un oscuro rincón del tiempo. Alejandro lo miró con intensidad. ¿Qué significa eso? ¿Es algo que puede amenazarnos? Justo cuando estaba a punto de responder, de pronto las luces comenzaron a titilar y un resonar sordo hizo eco en la habitación. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué es eso?, preguntó, rasgando la tensión con alarmas construidas de un pasado escondido. Debemos salir de aquí. Ahora, urgió Laura, moviéndose hacia Alejandro, su mirada fija en Álvaro, sin saber si podía fiarse de él. Hay cosas que no podemos desatar, Alejandro. No el día de hoy. ¿Y si el día de hoy trae respuestas? Alejandro se rebeló dentro de sí mismo. ¿Por qué no podía ser libre de esta carga? Los secretos ya no podían mantenerse ocultos bajo el peso de la historia familiar. El escalofrío se convirtió en un grito en su pecho. Con un espíritu renovado, se enfrentó a su madre y a Álvaro. Voy a descubrir lo que está escondido, pase lo que pase. Si tengo que arriesgarlo todo, lo haré. La tensión estaba desbordante, pero una mirada decidida cruzó los ojos de Alejandro. En su corazón sentía que el tiempo se consumía. Este no era solo un viaje hacia la verdad, era una búsqueda peligrosa, con sombras al acecho, y en ese instante, una puerta en la biblioteca se abrió de golpe, dejando escapar un aire helado. Un resplandor extraño iluminó la esquina más oscura de la habitación, como si algo en el aire clamara por ser liberado. La figura detrás de la puerta era inconfundible, y su presencia trajo consigo un antiguo secreto, uno que podría cambiarlo todo. No te atrevas a seguirme, resonó una voz desde la oscuridad, y todos los corazones palpitaron intensamente, a la espera de la tormenta que se avecina. Alejandro sintió como el abismo se acercaba, y su decisión se tornó urgente. Sin mirar atrás, se preparó para la verdad que estaba a punto de revelarse, dejando escapar un susurro al viento. No tengo miedo, aún así me encaminaré. Lo que venga será afrontado. ¿Era esta búsqueda de la verdad lo que realmente había deseado? ¿O era la predisposición a enfrentar lo desconocido lo que lo condujera hacia su destino? Las respuestas estaban al borde de un nuevo hogar, y la sombra de lo que venía lo esperaba, lista para desatar su secreto más oscuro. La figura que se perfilaba en la oscuridad no era otra que Clara, la empleada de la familia que había estado junto a ellos desde que Alejandro tenía memoria. Su rostro, usualmente acogedor y sereno, ahora estaba sombrío y lleno de angustia. Consciente del peso del instante, Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Clara, murmuró, intentando captar la atención de la mujer que había sido un pilar en su vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes sobre esto? Debes saber que no era solo un simple trabajo para mí. Clara empezó, su voz temblando, mientras las luces continuaban parpadeando, como si la propia casa estuviera viva, deseando escuchar. Tu familia es mi familia, Alejandro. Pero hay cosas que no debería haber guardado. Laura, aún en shock, intercambió miradas con Álvaro. Era evidente que se estaban preguntando el mismo secreto, su pasado enredado en el oscuro arco de los secretos familiares. Alejandro sacudió la cabeza, tratando de quitarse la sensación de desazón. ¿Qué has guardado, Clara? Prepárate. La mujer tomó aire, y Alejandro pudo escuchar el leve temblor de su voz. Tu abuelo hizo un pacto. Algo que cambió nuestras vidas para siempre. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sus dedos se apretaron alrededor de la carta, el sudor frío comenzó a brotar en su frente. ¿Un pacto? ¿Qué clase de pacto? Un pacto que involucra más que solo dinero o propiedades. Este pacto es sobrenatural. Clara se permitió un instante de duda, casi como si la palabra misma la asustara. Tu abuelo se comprometió a proteger a una familia a cambio de algo muy valioso. ¿Algo valioso? Alejandro sentía que la realidad se deformaba ante sus ojos. Tu abuelo tenía habilidades. Habilidades que usó a su favor, pero también le hicieron un enemigo. Un enemigo que hoy podría estar más cerca de lo que imaginas. Clara terminó y quedó inmóvil, como esperando el impacto de sus palabras. La biblioteca pareció encogerse a su alrededor,
El aire se tornó pesado con la verdad recién pronunciada. Alejandro absorbía cada uno de los detalles, cada golpe de la revelación le zarandeaba, pero había una frontera entre la incredulidad y la curiosidad que lo mantenía alerta. ¿Qué enemigo?, preguntó finalmente, su voz ahora firme, alimentada por una mezcla de miedo y deseo de comprender. Alguien que no se detendrá, Alejandro. La advertencia en la voz de Clara era clara como el cristal. Te buscará hasta encontrarte. Esta habitación, esta carta, todo está conectado. En un giro espeluznante, el aire helado que había entrado por la puerta parecía congelar incluso las sombras que los rodeaban. Un oscuro murmullo resonó a sus espaldas. Todos en la habitación se giraron lentamente. La puerta aún estaba abierta, pero la penumbra había cobrado vida, figuras indistintas comenzaban a formar contornos detrás de Clara. «Cierra la puerta», gritó Laura, lanzándose hacia la entrada, pero las sombras parecían estirarse hacia ella, como un oscuro río de ansias ocultas. «Ya no hay tiempo», Clara gritó, su rostro pálido contrarrestado por un vago resplandor de determinación. «Alejandro, debes decidir. ¿Quedarías en este ciclo de oscuridad o estarás listo para luchar contra la corriente?» La tensión alimentó el aire cargado de preguntas. Alejandro sintió su corazón pulso. ¿Era posible? ¿Podía enfrentarse a eso? ¿Era simplemente la autenticidad del miedo, o había algo más? Giró hacia Laura y Álvaro. ¿Qué hacemos ahora? Las sombras continuaban acercándose, formando figuras turbulentas, como si el pasado se manifestara en el presente, reclamando lo que les pertenecía. Y en el instante en que sus miradas se encontraron, una decisión colectiva se gestó en sus corazones. Debemos desentrañar este secreto. No solo por nosotros, sino por las siguientes generaciones, concluyó Alejandro, tomando la mano de su madre en un gesto de unidad, y cuando todos juntos dieron el primer paso hacia la puerta, una voz lejana resonó detrás de ellos, firmemente decidida a retenerlos. No será tan fácil. El legado que intentan reclamar está custodiado. Y yo soy solo el principio. Alejandro sintió el escalofrío nuevamente recorrerle el cuerpo. La noche apenas comenzaba, y con ella, los ecos de un pasado que anhelaba ser descubierto lo esperaban. El camino hacia la verdad sería oscuro, pero no estaba solo. La habitación retumbaba con un eco ominoso, las sombras danzaban como un sinfín de recuerdos mal perdonados. Alejandro, Laura y Álvaro se dieron la mano, unidos por un vínculo nuevo que resonaba entre ellos. Habían estado arrastrando sus secretos como mochilas llenas de piedras, y era el momento de soltarlas, de despojarse de las cadenas que los ataban. No podemos dejar que pasen más, gritó Alejandro, tomando la delantera, su determinación brillando como un faro en medio de la tormenta. Clara, con su historia rebosante de revelaciones, lo seguía, temblando pero firme, como un testigo de su propio pasado. A medida que avanzaban, el aire se espesaba. Un grito desgarrador resonó en la distancia, una advertencia de que el tiempo se les acababa. ¿De pie o de rodillas? Ustedes eligen, resonó una voz desde el fondo de la habitación. El grupo se detuvo, conscientes del peligro acechante. No, no me haré a un lado. Alejandro replicó, sintiendo la rabia y la tristeza brotar como una corriente. La declaración resonó en las sombras que se agazapaban, haciendo que el aire se electrificara. Las figuras inmateriales tomaron forma a su alrededor, casi como si el legado de su familia se manifestara en una tempestad. Venimos a reclamar nuestras historias. Venimos por la verdad, dijo Alejandro con voz firme. Pero esa verdad tiene un precio, respondieron las figuras, ecos de un pasado prisionero. Alejandro sintió que su corazón se retorcía, las palabras de Clara pesaban como un ladrillo. ¿Qué precio?, preguntó, acercándose con determinación renovada. Tenía que enfrentarse a todo. Una gran pérdida, musitó una sombra, dejando entrever con sus palabras la trayectoria de una historia ensombrecida. Las promesas hechas por tu abuelo jamás dejaron de serlo. Pero no por falta de amor, sino por miedo. Humano o sobrenatural, un pacto no se deshace fácilmente. Las voces se entrelazaban, las sombras crepitaban. Alejandro se sentía frágil, pero el impulso de descubrir su verdad y liberar a su familia lo mantenía en pie.
miró a Laura y Álvaro, encontrando la misma llama de coraje en sus ojos. No me importa el precio, estoy dispuesto a enfrentarlo. Ustedes quieren la verdad, pero la verdad puede destruirlos, insistió una sombra, su risa burlona vibrando en el aire. Están adentrándose en un juego que no pueden controlar. Tal vez sugirió Clara, tomando una decisión que revelaba las conexiones invisibles entre ellos. Pero cada quien debe decidir qué legado quiere dejar. Si ustedes no luchan, están dejando a estos fantasmas seguir atormentándolos. En un instante, un brillo surgió entre las sombras. Un aura tenue pero intensa emanaba de Clara, una figura que había en muchas partes de sus vidas, ahora se convertía en su guía. La verdad no es solo obscura, a veces puede ser el abrigo que todos han buscado. Ustedes deben tomar el control. Alejandro se enderezó, tomando valor en la voz que resonaba de su corazón. Si no luchamos por lo que somos, ¿qué somos realmente? Y un destello de luz estalló en el centro de la habitación, como si el universo hubiera estado esperando este momento. Cada sombra temió esa luz, retrocediendo con pánico. Los ecos de sus pasados comenzaron a desvanecerse, como hojas arrasadas por una tormenta. Este es nuestro momento. Alejandro gritó, y sus compañeros se unieron a su grito, aferrándose a la esperanza. La luz los abrazó y, por un instante, la incertidumbre se convirtió en claridad, las sombras se desvanecieron lentamente, hasta que solo quedaron ellos, conectados en una realidad que antes parecía distante. Estamos aquí, y hemos decidido que nuestro legado no será la opresión. Será la verdad y el amor, Alejandro expresó, sintiendo su voz resonar en el aire, el espacio se transformó, y con cada paso que daban, cada ruido se fue agazapando en el silencio, el caos marchó a la distancia, dejándolos a los cuatro juntos. La determinación los haría invencibles, como si el mundo hubiera cambiado por completo. Alejandro miró a Laura y Álvaro, una sonrisa que destellaba en sus rostros. Habían enfrentado sus miedos, sacrificios y secretos oscuros, y estaban listos para llevar un nuevo legado en sus corazones. Con manos entrelazadas, abrieron la puerta de la antigua biblioteca, dejando atrás la tormenta. El futuro es nuestro, proclamó con orgullo Alejandro, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Mientras sus pasos resonaban en el pasillo, Clara lo siguió con una sonrisa cálida, una promesa de que la luz y la verdad se imponen al engaño. La comunidad de la que todos eran parte, estaba conectada, y finalmente eran libres para cuidar de su historia. En ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero legado no era una carga, sino la libertad de reescribir su destino. Sabía que había luz en la verdad y que juntos, con amor y honestidad, podrían forjar un camino que honrara a todos. Ahora, querido lector, si has disfrutado esta profunda y conmovedora historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarla. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos de este viaje un legado juntos.